al doctor Isaac de Paz González y tenemos listo a Jaime Hernández, pero doctor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, como siempre, de veras mucho. ¿Cómo estás? Mi estimado Paco Cruz, mi respetado periodista Paco Cruz y también maestro Jaime, ¿qué tal? Muy buena tarde aquí, listo para entrarle al análisis. Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hacía mucho que no nos saludábamos, creo que desde ayer. Así es, querido Paco. Es viernes, Jaime. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí listo, mi querido amigo. Pues yo, tengo muchos temas, pero quiero empezar aprovechando que está el doctor de Paz González, que es un constitucionalista. Anteayer, la Suprema Corte mete un gol prácticamente en solitario y regresa a la industria eléctrica como estaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de que haya abusado o no. ¿Cómo, doctor, puedes luchar o enfrentar a un poder que se ha convertido en el poder de los poderes? ¿Qué consecuencias puede traer esto? No solo para la reforma eléctrica, sino para otras reformas que se pusieron en marcha en el gobierno de López Obrador, y cómo enfrentar a un poder como este. Bueno, querido Paco y audiencia, la verdad es que ya es un poder totalmente enfrentado con el Poder Ejecutivo parece en una rencilla más personal que de otro tipo. Pero bueno, en el fondo es más bien las huestes del neoliberalismo jurídico y de la derecha que está enquistada en la Corte. El cómo, estimado Paco, bueno, primero, en primer lugar, trayendo esta narrativa de que es necesaria una reforma integral al perfil de los jueces constitucionales. ¿Para qué? Pues para que no confundan los conceptos mercantilistas que oscurecen los conceptos constitucionales de los derechos. O sea, ¿cómo es posible que un tribunal constitucional ponga encima de los derechos humanos, es decir, del derecho al servicio de energía eléctrica, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a una vivienda digna, la competitividad supuestamente lo digo porque ni siquiera está acreditado que la Comisión Federal genera desequilibrios en el mercado eléctrico, pero lo asumen de esa manera tan errónea, tan falaz, que pareciera que la energía eléctrica es es una vil mercancía, es un vil producto, cuando en general sabemos, y la gente pues lo reconoce en lo individual, la energía eléctrica es un bien esencial para la vida social, para la vida educativa, para el movimiento cotidiano de cada persona. O sea, tiene que ver con lo más íntimo. Llegas a tu casa y no hay luz en la noche, pues ya se te echó a perder la comida, ya no puedes estudiar al otro día, etcétera. Entonces, no puede confundirse este concepto. Entonces, ¿cómo reformamos este poder? Bueno, yo espero que esté contemplado ya en la reforma que conoceremos el próximo lunes 5 de febrero, aniversario de la Constitución mexicana, y retomemos el constitucionalismo original, el de 1917, que sirvió de apoyo para reformular al Estado mexicano a inicios del siglo pasado. Ese constitucionalismo que reclama una mayor distribución de la riqueza, una ampliación de los derechos. Lo que ahorita hizo la Corte fue indirectamente restringir los derechos, porque al darle bienes esenciales a las compañías privadas, pues está haciendo la restricción de derechos. Ya nos hemos cansado de ver, de escuchar los análisis sobre cómo sucede en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en mismo Estados Unidos, cuando las empresas tienen en sus manos estos servicios fundamentales. Entonces, ¿cómo, Paco? Pues bueno, con la reforma, así como lo está planteando el presidente López Obrador, para que este tipo de poder en estos temas fundamentales no ate las manos al pueblo, no emita resoluciones retrógradas. Es decir, tenemos que ya en lo particular reformular el artículo 27 constitucional, que ha sufrido muchas reformas en el periodo neoliberal, precisamente para permitir la
interferencia, la participación de los privados en las áreas estratégicas y eso nunca debió de suceder. Sin embargo, desde Salinas para acá, contando a Cedillo, a Fox, a Fecal y a Peña Nieto, pues le han metido mano ahí a la Constitución y a las leyes secundarias. Entonces, qué pena que los ministros tengan esta visión tan simplista de la competitividad, del mercado, con estos conceptos del neoliberalismo jurídico que la verdad dejan mucho que desear. Entonces, ahí está, Paco, la respuesta la veremos ya ampliamente, de seguro, el lunes en el proyecto de reforma. Y con esto ya cedo el uso de la voz para no monopolizar, diría la Corte. No, doctor, la verdad es que es un tema interesantísimo y sé que también le interesa a Jaime. Ayer más o menos platicamos algo sobre eso, nada más lo delineamos, y es una medida, Jaime, atroz, es una medida atroz, pero y la Constitución, yo digo, es uno de los documentos más prostituidos que tenemos. Si vamos desde Álvaro Obregón para acá, pues ya no es la Constitución, es otra cosa, no sé qué es, pero es un malmotreto que sirve para que cada presidente haga lo que se le pegue la gana. Pero la pregunta es, Jaime, se ve que los ministros no aprendieron nada de lo que recién pasó en Europa. Toda la crisis energética, no entendieron, aprendieron, no salieron de su burbuja, Jaime. Sí, y yo creo que algunos de los políticos más importantes y sobre todo más honestos, por ejemplo en España, el hoy difunto Julio Anguita denunció en su momento que desafortunadamente España, el gobierno español, no había tenido el valor suficiente para plantar cara a las grandes corporaciones como Iberdrola, que se hicieron con el control de ese sector energético. Y con el tiempo, por eso le preocupaba tanto a Anguita este tema, y con el tiempo, esta gente que controlaba un sector como el energético se fue convirtiendo en una suerte de patrón de la hacienda y le tronaba los dedos a los gobernantes. Y ya no estábamos hablando de un poder ejecutivo. Tú sabes que en España es una monarquía parlamentaria, pero aún así el poder ejecutivo recae en el primer ministro. Pero Julio Anguita decía que el poder de las grandes corporaciones era tal que ya estaba por encima del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Por eso, y yo creo que tiene que ser un aviso a navegantes. Estos poderes corporativos que se van infiltrando y se convierten en una medusa, el problema es que con el tiempo se convierten en un poder es un poder fáctico que se va infiltrando, va comprando voluntades en el aparato judicial, en el aparato legislativo, y el ejecutivo muchas veces queda a merced, ¿no? Y yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Y además, lo preocupante aquí es que podría decirse, la interpretación de la ley es tan caprichosa porque en medio de esta situación y este intercambio de dimes y diretes, algunos de los magistrados, el comunicado que emitió la Suprema Corte diciendo que no habían cometido ninguna falta, que no hay tal incumplimiento de la ley orgánica, y entonces uno se queda con esta sensación de que en México la ley la maneja a su antojo el rico y el poderoso, ¿no? Y el tratamiento no es igual, pero ahora estamos en un caso mucho más grave porque lo estamos hablando no del interés de un particular, estamos hablando del interés de millones de mexicanos, el interés de la seguridad nacional. Y yo creo, y yo creo que el presidente ha dado una pista interesante, yo creo que el sector eléctrico tiene que ser declarado como materia de seguridad nacional. O sea, para mí no hay duda. Para mí hay países de la Unión Europea que ya tienen declarado como materias de seguridad nacional las infraestructuras, por ejemplo, de telecomunicaciones, los aeropuertos, las vías férreas, los puertos, y yo creo que no es una exageración decir que la red eléctrica de México, el servicio eléctrico,
pues es un servicio vital y tiene que ser declarado de seguridad nacional, querido Paco. Jaime, gracias, doctor. Mira, yo creo que Jaime ha planteado un punto importante. ¿Qué pasaría si el presidente de pronto se levantara el lunes, va a presentar sus iniciativas, tienes tu razón, ya lo ha delineado, pero que dijera, pues es un sector nacional, lo tomamos, qué riesgos se correrían, qué tan factible sería, qué pasaría en este país? Bueno, primero, Paco, yo creo que los riesgos ya los estamos viendo en cuanto a cómo está legalmente y constitucionalmente el sector eléctrico y en general el sector energético, no solo el eléctrico. Ya estamos viendo estos riesgos latentes de intromisión, como decía Jaime, de las corporaciones hasta la propia corte. O sea, esto se manejó, esto se planchó, como vulgarmente a veces decimos en la abogacía, entre unas firmas privadas, unos despachos muy influyentes en la corte, que tienen ahí, ¿por qué no decirlo?, algunos esquiroles jurídicos allá adentro, del ITAM sobre todo. Entonces, yo creo que los riesgos son los riesgos mayores son los que estamos viendo. Es decir, que el esquema constitucional actual permite esta intromisión del sector privado de manera indebida, con el ánimo de irse apropiando de las redes de distribución que son de los mexicanos. O sea, yo no he conocido ni conozco, no sé si el maestro Jaime o tú, Paco, allá por tus rumbos, conozcas alguna empresa privada que ponga un poste o que cuando se vaya la luz llegue, no sé, alguna empresa privada española a arreglar los transformadores. Yo nunca he visto a ningún personal, a ningún trabajador español por aquí, checando cuando se va la luz, cuando se caen las cuchillas, cuando se roban el cable, cuando hay necesidad de reacomodar los postes por la ampliación de caminos. Es decir, esta visión, como bien dice el maestro Jaime, que tienen los jueces en la corte, en una burbuja, pues desconocen la realidad. Entonces, si es necesaria esta propuesta, yo creo que riesgos no hay ninguno, al contrario, ya algún sector del PRI anunció de manera quizás con coherencia histórica, porque fue un priista de rancio abolengo, Adolfo López Mateos, nuestro paisano Paco, quien nacionalizó la industria eléctrica. Mira qué paradoja. Y él mismo advirtió en esa carta que ha leído como unas 10 veces, yo creo que el presidente de la mañanera advirtió que habría mexicanos traidores que en el futuro iban a hacer todo lo posible por privatizar otra vez la industria eléctrica. Entonces, pues ahora sí ya les quedó el saco a esos ministros, especialmente al ministro presidente de la segunda sala de mexicano traidor, y no lo estoy diciendo yo, ahora sí que lo dijo hace pues ya algunas décadas Adolfo López Mateos. Entonces, hay que retomar también el debate desde un punto de vista geopolítico e internacional. Este debate de renacionalizar la industria eléctrica, de que ha sido un fracaso el neoliberalismo al permitirle la entrada a empresas particulares, es un debate latente y creciente en Inglaterra. Es decir, los que inventaron las bases teóricas del neoliberalismo y paradójicamente también del estado de bienestar, porque nace el estado de bienestar en los planes Beveridge de los años 40 en Inglaterra, pues se está debatiendo el renacionalizar la industria eléctrica para el beneficio de las familias inglesas. Y ellos están haciendo un comparativo con la nacionalización que tienen en Suecia, que tienen en Alemania. Es decir, la industria eléctrica en algunos países europeos es nacional y beneficia a los consumidores. Entonces, no está proponiendo nada nuevo, al contrario. El presidente estaría proponiendo algo moderno, algo de avanzada, algo que beneficia al pueblo. Y esa es la raíz del constitucionalismo mexicano, del que tanto se jactan algunos doctrinarios, o la mayoría de ellos, de la UNAM, del constitucionalismo social, de que nuestra constitución fue ejemplo para el mundo. Antes de que cualquier otro país se le ocurriera, nosotros, un Flores Magón, un Zapata, pero lo dejaron en papel y ahora se les olvida y ahora hasta apoyan las iniciativas de las empresas, hasta se reúnen algunos colegas con Claudio X González, hasta están ahí, se sacan fotos con él, están en su barraca jurídica.
Es muy lamentable todo eso y creo que tenemos que cambiar esa visión. Así que riesgos yo no veo ninguno, al contrario, yo creo que el PRI ya para quitarse alguna espina de las muchas que ya tiene, se va a unir a la propuesta en este apartado de renacionalizar la industria eléctrica. Espero que así lo hagan y que se blinde de una vez por todas la industria eléctrica. Eso te diría. Gracias, doctor. Sí, no, Jaime, yo sé que podemos platicar de la industria eléctrica en este país y esta decisión de la Suprema Corte, pero hay otros temas, tú sabes, esto nos come el tiempo rápido, y yo hoy tengo otro tema que me gustaría, es una pregunta similar para los dos. Hoy prácticamente el presidente López Obrador empieza su despedida. Ya lo dijo, 10 preguntas a través de la insaculación a 10 reporteros que asisten a la mañanera. Su libro, Gracias, está a punto de ver la luz en unas 2 semanas. Anunció también que tiene una entrevista pendiente exclusiva que puede ser con Televisa o con algún otro periodista que en algún momento encontró en su vida, pero empieza una larga despedida del presidente López Obrador. ¿Tú ves algún riesgo, algo que no veamos en este proceso que se marca además con lo que platicamos, la intromisión de la DEA Clarita de ayer, que empieza, yo digo, como lo decíamos, acto 1, Jorge Ramos en la mañanera, violencia, y hay la intromisión de la DEA abiertísima, clara? ¿Qué riesgos hay entre aquí y junio próximo? Pues mira, yo creo que una de las paradojas que ha traído la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es que, fíjate, yo creo, hablando en términos periodísticos, ¿no? Fíjate que yo creo que Andrés Manuel López Obrador es hoy el personaje menos sexy en términos de entrevista. ¿Por qué digo esto? Porque Andrés Manuel López Obrador se ha desnudado, metafóricamente hablando, porque todos los días esta exposición continua a las mañaneras, sus informes, sus encuentros con el pueblo, realmente nos han ofrecido un retrato suficientemente rico, suficientemente pleno, y realmente a mí como periodista ya me quedarían pocas preguntas que hacerles, ¿no? Más allá de las de carácter existencial o presidente, ¿y qué va a hacer usted? Y presidente, ¿cómo está su estado de salud? Más allá de esto, ¿no? Porque realmente, paradójicamente, López Obrador es uno de los presidentes que ya casi ha quedado en huesitos periodísticamente hablando, ¿no? Y él mismo se ha descarnado, porque él todos los días nos da nota, todos los días nos da alguna anécdota de su vida. A diferencia de otros presidentes que daban las exclusivas, se administraban las exclusivas muy de vez en cuando y además siempre a los periodistas consentidos, a los medios consentidos. Entonces, había a veces mucho más carnita que sacar de ahí, ¿no? Y en el caso de López Obrador se ha convertido en un periodista tan transparente que la inmensa mayoría de los mexicanos ya sabemos cómo es López Obrador. Ya habría pocas sorpresas, ¿no? Y eso es bueno que un presidente tenga recovecos secretos, que tenga cadáveres en el armario. Yo creo que es uno de los presidentes que ha comulgado con la transparencia desde el inicio de su mandato, desde antes incluso de iniciar su presidencia. Y por eso mismo, yo creo, ahí está el enorme grado de dificultad que tiene la oposición para entrarle, lanzársele a la yugular. Y es muy interesante lo que pasó esta semana con este reporte que publicaron Deutsche Welle, ProPublica y ¿qué fue cuál otro? Inside Crime, ¿no? Son 3 reportes que se publican de manera simultánea, de manera coincidental. Y yo he estado revisando un poco más cómo se produjo esto, cómo han
caído las piezas de este operativo. Y, por ejemplo, hoy me llamó la atención, mucho me llamó la atención, ver un reporte que publica hoy The Hill. The Hill es un medio, tú lo conoces, Paco, es un medio especializado, que es un medio que tiene muy buenos contactos en Capitol Hill, pero que además es un medio que lee mucho la gente que está en Washington, ¿no? Es un medio muy especializado sobre política y grilla, vamos a decirlo así. Y hoy me llamó mucho la atención, primero, que The Hill revela por primera vez, porque Jesús García de la Opinión, ¿te acuerdas que dijo que entrevistó a la gente del Departamento de Justicia, que el Departamento de Justicia les dijo que no se pronunció, el Departamento de Justicia no fue el que dijo, nosotros cerramos ese caso desde el 2000, hace 13 años, ¿no? No fue el Departamento de Justicia, sino una fuente que cita a Jesús García. Yo no sé si es una fuente de la DEA, que sospecho que sí, pero no había conseguido aclararse bien hasta qué punto el Departamento de Justicia sabía de esto o no, ¿no? Pero hoy The Hill revela que un comité, que es un comité que lleva lo que se conocen como temas sensibles, fue el encargado de decir, hasta aquí llegamos con este tema, y esto decidieron sepultarlo, o por lo menos darle carpetazo en el 2011, es decir, hace 13 años. Bueno, pero fíjate nada más cómo son los tiempos de interesantes, Paco. Cuando el Departamento de Justicia y la DEA deciden que ya no hay más que investigar en el caso de Andrés Manuel López Obrador y el presunto soborno que había recibido de cárteles de la droga, cuando ya dicen no hay más, Nicolás Molinedo, que andaban detrás de él, pues dice que no hay tal, ¿no? Tim Golden recupera este material, lo vuelve a explorar, vuelve a platicar con Nicolás Molinedo y resulta ser que tampoco encuentra nada. Pero curiosamente, por esas mismas fechas, a partir del 2011 y sobre todo en el 2012, acuérdate que en el 2012 deja el poder Felipe Calderón y en el 2012 Genaro García Luna se traslada a Estados Unidos. Desde entonces, porque eran dos investigaciones paralelas, una que estaban realizando contra el hoy presidente Andrés Manuel y la que ya llevaban contra Genaro García Luna. Pero cuando un fiscal de Houston decide llevar ante el Departamento de Justicia el caso de Genaro García Luna, que tenía muchos ingredientes, muchas banderas rojas, ¿qué crees que le dijo el Departamento de Justicia al fiscal de Houston? Le dijo, no tiene suficientes pruebas. No. Vamos a esperarnos, trata de reunir más pruebas, a ver qué pasa. Bueno, pasan, querido Paco, 8 años. Y en el 2019, en el juicio contra el Chapo Guzmán, salta la liebre y sale otra vez el testimonio de gente que vincula a Genaro García Luna con los sobornos. Bueno, fíjate, pasamos del 2011 hasta el 2019. Tuvieron que pasar 8 años para que el Departamento de Justicia y la DEA retomara la investigación de Genaro García Luna. Y fue considerada como una de las operaciones donde la inteligencia de la DEA falló miserablemente. Y no lo digo yo. ¿Sabes quién lo dice? Tim Golden. Tim Golden publica en enero del 2023 la historia de que el haber dejado a Genaro García Luna sin investigar constituye uno de los errores de inteligencia de la DEA, el Departamento de Justicia, más vergonzosos. Fíjate, qué ironías, ¿no? Y ahora el propio Tim Golden, que hace un año decía que el haber abandonado la investigación contra Genaro García Luna había sido uno de los peores errores, ahora dice que se saca de la manga una investigación que no muestra nada concluyente, vuelve a tocar base con Nicolás Molledo, el ex chofer del presidente, y nada. Es decir, rescata una investigación
que la DEA y el Departamento de Justicia sepultan en 2011. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Pero lo hemos dicho, en política las coincidencias no existen. Bueno, pero hay otro elemento que me llamó hoy también poderosamente la atención de lo que publica The Hill. ¿A quién crees que entrevista The Hill? Entrevista al ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán. ¿Y qué crees que le dice Arturo Sarucán a The Hill? A propósito de la investigación que saca Deutsche Welle y ProPublica. Sarucán dice que es muy plausible que sea cierto y que la historia de Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía, que han rescatado la historia de un segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en opinión de Arturo Sarucán, es una cortina de humo para ocultar el tema de la presunta complicidad de Andrés Manuel López Obrador con los cárteles. Arturo Sarucán, el maestro del cabildeo en Washington, ¿no? Es muy interesante. Tú sabes que Arturo Sarucán fue un hombre incondicional de Felipe Calderón. Felipe Calderón, al final, a Sarucán no le cumplió con el prometido cargo como secretario de Relaciones Exteriores. Se quedó como embajador y hasta ahí se quedó la historia de Sarucán. Pero Sarucán es un experto cabildero. Cuando estaba la competencia muy reñida entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿cuándo fue? Cuando estaba por elegirse en el cargo Felipe Calderón como presidente, Sarucán y otras gentes fueron encargados de cabildear en el Congreso de Estados Unidos, porque la labor de cabildeo en Estados Unidos es muy eficaz si tú vas sembrando por adelante, por ejemplo, que el retorno del PRI significaba el retorno de la alianza de los cárteles con el PRI, ¿no? Lo volvieron a intentar hacer con Enrique Peña Nieto, no funcionó. Resulta que ahora Arturo Sarucán anda muy movido también y me llama mucho la atención de que, ¿te acuerdas que creo que fue ayer creo que fue ayer cuando el presidente dijo que estaban manejando la teoría de la caja china, es decir, de la cortina de humo? Pues es Arturo Sarucán el que está moviendo la teoría de la cortina de humo, señalando que el tema del segundo tirador la quiere utilizar el presidente de México precisamente para tapar, para restar importancia a la acusación de que tuvo una presunta vinculación con los cárteles, una acusación que se cayó, se deshizo como un cubo de azúcar en el agua. Así es que esto te demuestra que hay gente que va a seguir intentando atacar a López Obrador por todos los lados, con la esperanza de debilitar la posición de Claudia Sheinbaum. Así es que yo creo que esta gente es muy tenaz, como dicen los colombianos, es muy tenaz la derecha, van a seguir conspirando, van a seguir tratando de jalar hilos, ¿no? Y lo más interesante del caso es que todo esto se produce en el contexto del viaje de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, a Nueva York y a Washington. Muchos se preguntarán, porque pues, se reunió con gente del New York Times, se va a reunir con gente del Washington Post, que esa es la labor de cabildeo, del tipo de la labor de cabildeo que hace Arturo Sarucán, es la que hacía con Felipe Calderón. Entonces, ¿qué sentido tiene que Xóchitl Gálvez se reúna con el consejo editorial del New York Times, del Washington Post o del Wall Street Journal? ¿El de New York Times vota en México? ¿Los periodistas del Washington Post votan en México o los del Wall Street votan en México? Pues no, pero es una forma de ir vendiendo el relato, la narrativa de que la gente de Morena no es trigo limpio. No lo es, y seguramente lo van a hacer así, con lo cual a mí esto te demuestra hasta qué punto son unos traidorzuelos esta gente del Partido Acción Nacional, porque yo te apuesto
que Xóchitl Gálvez va a ir con esta historia. No, pues sí, ya ven, al presidente de México lo acusan de estar vinculado con él, pero el presidente tiene que demandar. Entonces ya dejan ahí esta insidia, el relato de que López Obrador es tan culpable como lo ha sido Genaro García Luna, ¿no? Pero, insisto, les va a servir de poco, porque The New York Times, The Washington Post y Wall Street Journal no votan en México. Quienes votamos en México somos los ciudadanos. Y como ya los vemos venir 20 pueblos antes, querido Paco, porque ya conocemos los mañosos que son, pues a mí yo creo que estos van a seguir campaña tras campaña tras campaña, y su objetivo principal va a ser López Obrador, cosa que en términos de estrategia electoral a mí se me hace un terrible error, pero allá ellos, querido amigo. Fíjate, tiene razón Jaime, pero yo, porque lo dije ayer y anteayer en un par de charlas, se les olvida que en 2006 el hombre fuerte que manejaba la campaña de Calderón era Genaro García Luna, y que los grupos del crimen organizado trabajaban para Calderón para llevarlo a la presidencia de la República, desde la Agencia Federal de Investigaciones que le había creado Fox a Genaro García Luna. Y el comité que habla Jaime tiene razón, es el de revisión de actividades sensibles, que es a donde dirigen las operaciones como esta, muy sensibles, y ahí la sepultaron. Pero yo sé que puedo platicar con de los dos temas cualquiera. Ya nos comió el tiempo. Doctor, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? Tus reflexiones finales, y yo te agradezco infinitamente, porque esto de la energía eléctrica, la verdad, es impresionante, y a Jaime también todo esto. ¿A dónde te buscamos? ¿Con qué nos quedamos y con qué nos dejas, doctor? Sí, muchas gracias. Bueno, coincido con Jaime, por supuesto, en el punto de, es un vil chisme, ni siquiera llega a investigación periodística, es un mendigo chisme, un refrito de una de las agencias más corruptas que se unió a periodistas corruptos y pues, que están buscando lana en este momento político, porque el presidente, ahí difiere un poquito de Jaime, sigue siendo un animal político de mucho interés periodístico desde mi punto de vista. Sí se ha desnudado mucho, pero yo incluso en cada mañanera veo que revela cosas nuevas, anécdotas, historia, y eso me da muchísimo gusto. Así que hay que ponerle atención al libro, sobre todo al de Gracias, que ya va a salir, y pues es un librote muy, muy amplio, entonces pues hay que estar ahí al pendiente de todo lo que va a revelar, y eso va a marcar. Yo no solo digo que el momento político de México ni la transición, va a marcar la historia de México. Así que bueno, pues hasta ahí la dejo. Gracias por sintonizar. Me encuentran en X, en @IsaacDePaz, y en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz González. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Jaime. No, al contrario, Jaime, como siempre, un abrazote. ¿Qué vas a dar hoy en tu programa? A darle este tema de Arturo Sarucán. De Arturo Sarucán. Sí, que anda ahí manejando el tema de la caja china, que anda muy movido en Washington. Vamos a hablar también de este aire de despedida de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que yo siempre he dicho que no hay nadie imprescindible. Los cementerios están llenos de imprescindibles, pero lo que es muy cierto es que Andrés Manuel López Obrador es una figura histórica de México que es ya irreemplazable. Vamos a hablar también de ese tema, y pues es viernes, nos lo vamos a llevar tranquila, querido amigo. ¿A dónde te buscamos? ¿Ahorita te vas a dar el programa? Por favor, ahorita mismo vamos a empezar a No Apto para Cínicos. Les pedí disculpas y les pedí permiso a nuestros seguidores de No Apto para Cínicos para que nos vean ya en cuanto termine aquí. Le mando un gran abrazo a Isaac de Paz. Es un constitucionalista al que yo admiro mucho, porque la verdad sabe mucho de ese tema. Y a ti, querido amigo, te mando un abrazo inmenso. Por favor, No Apto para Cínicos, y sigan al doctor de Paz también. A los dos, por favor, a los dos síganlos. Les agradezco mucho. Un abrazo. Se van ustedes, yo me quedo un ratito, unos minutos. Por favor, no se vaya. Recuerde, inmediato terminando, Plan C,
un programa que inicia con Jonathan Pérez, ustedes lo conocen también como yo, así que por favor quédense con nosotros. Lilia Lozano, muchas gracias, muchos saludos, quédense con nosotros y después de Plan C, por favor, sin tonsura, se va a divertir con Jairo Calixto, además de que se va a informar, se va a divertir.